there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Paris Reagan y Joseph Larson y ustedes. Estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy. El mundo hoy se despierta con la muerte de la reina Elizabeth II, la monarca más anciana en el mundo. Ella tenía 92 o 96 años de edad 96. cuando falleció. Y sé que el primer pensamiento que me vino a la mente cuando escuché la noticia era si conocía al Señor, y casi inmediatamente la persona que estaba hablando de ella dijo que ella afirmó su fe en el Señor Jesucristo, y qué bueno escuchar eso. Yo nunca conocí a una parte de la realeza, solamente en una ocasión Francis y yo estuvimos en Alemania y estuvimos allí con unos amigos y bueno, um, allí abrieron un museo que estaba cerrado, pero nosotros íbamos a visitar el lugar y abrieron las puertas. Allí tienen la fábrica de Mercedes-Benz y fuimos allí en aquel tiempo, no sé ahora, pero en aquel tiempo, si usted compraba un Mercedes-Benz allí, podía ver cómo ellos lo construían. Literalmente construían el vehículo y se lo podía llevar. Y honestamente, bueno, yo creo que mi amigo creo que había comprado uno y estábamos allí en la fábrica por eso, o en ese museo. Y abrieron el museo de la Mercedes-Benz. Me enteré que adentro había una pareja y otra persona dentro del museo junto a nosotros. Y, y estábamos mirando en el museo y yo me había separado de Francis y de mi amigo y su esposa, que habían comprado ellos el vehículo, y estaba mirando y escuché a una persona que me dijo: Reverendo Swagger, ¿cómo está? Miré y era una señora que estaba ahí parada y había un hombre y una dama. Y, y me acerqué a donde ellos estaban y pregunté: ¿ustedes están en el servicio aquí? La señora que me había hablado me respondió: sí, sí, lo estamos. ¿Y en qué rama? Me dijo: bueno, en la Fuerza Aérea. Oh, su esposo es un piloto. Y me dijo: bueno, no, realmente no sé si él puede pilotear un avión o no. Reverendo Schwager, mi esposo es el comandante de la OTAN. Y este es el rey y la reina de Romania. Y si yo hubiese podido encontrar un hoyo, un agujero por donde entrar y escapar, ¿qué uno responde en una situación como esa, verdad? Bueno, fueron muy amables conmigo en ese momento y hablaban inglés excelente. Y obviamente la señora, la esposa del señor de la OTAN, era americana. Pero esa fue la única vez que yo conocí personas, digamos, de lo que se llama en el mundo la realeza. Recuerdo que vi la cambia de la guardia en Londres. Francis y otra persona fueron a otro lugar y yo los iba a encontrar y tuve que pasar por el frente de donde se cambiaba la guardia y me detuve para ver y observar, y francamente eso no me interesó tanto hasta que yo lo vi. Hasta ese momento no me había interesado. Pero cuando yo vi esos caballos y cuando yo vi cómo esos hombres estaban vestidos, tal vez eran 10, 12, 15, no sé cuántos caballos estaban allí, viendo que esto representaba la democracia en alguna manera, volviendo atrás muchos años. Y, y estuve allí sorprendido realmente, viendo el cambio de la guardia realeza y viendo toda la ceremonia, muy interesante, y me di cuenta que valió la pena de yo quedarme allí esperando, ¿no? Y, pero realmente la reina, creo que ella se juramentó, si se puede decir de esa manera, o juramentó, fue el primer ministro Winston Churchill, que ella tuvo sirviéndole en la nación, ¿no?
Ella fue una monarca que tuvo bastante historia ante sus ojos. Y en Inglaterra el primer ministro es quien gobierna la nación realmente, digamos aquí como el presidente. Entonces, ahora tienen a una dama que es la primer ministro de Inglaterra. El anterior creo que reanunció, el que estaba ahí en esa posición hasta hace unos días atrás. Y esta dama tenemos que orar por ella, porque todos los líderes hoy necesitan mucha oración y, y no es una situación fácil el gobernar en este tiempo en particular. Muy bien, caballeros, ¿ustedes tienen lugares donde van a salir a predicar? Sí, señor, este fin de semana voy hacia Patterson, Luisiana, el domingo por la mañana para un servicio de las 9:30, Crossway Ministries, Pastor Matt Bear, localizados en el 113 Lydia Street en Patterson. Una vez más, un servicio Crossway Ministries, 9:30 AM. Si pueden, vengan y acompáñenos. Bien, Paris. Sí, señor, este fin de semana estaré en Truth Faith Church en Port Gibson, Mississippi, con los pastores Dodson para un servicio a las 9 a.m. La dirección 39132 en Port Gibson, Mississippi, 39150. Esta iglesia es una iglesia completamente nueva. La dirección no ha estado en Google Maps actualizada, así que el mapa está justo enseguida de la iglesia. Les animamos a estar ahí. Y el siguiente fin de semana voy a estar en Trenton, Kentucky, en Trenton Assemblies of God, con el pastor Mike Dorsey. El sábado a las 7 p.m. y el domingo a las 10:45, Trenton Assemblies of God en Kentucky. Y la siguiente semana estaré en un rally de jóvenes en New Beginnings Fellowship, sábado en la noche a las 6:30 p.m. Realmente quiero animarlos a ustedes a venir a ese rally en Breaux Bridge, Luisiana, en las afueras de Lafayette. Les animamos a estar ahí si es posible. Muy bien, Joseph. Sí, señor, esta noche estaré en Columbia, Luisiana. Por primera vez estaré acompañándolos y conociendo a los pastores. Estaré con ellos a las 7 p.m. y mañana en la mañana a las 10 a.m. Faith Church, pastores Corny y Christy Dunn, 6188 Highway 165 en Columbia. Si están en Winsboro o en Monroe, vengan y acompáñenos. Sí quiero mencionar que es el cumpleaños de mi hijo Jude Larson. El día de hoy cumple 7 años, alabando que Dios lo bendice. Ese es el que me dijo que yo pueda ser salvo. Él está seguro de su salvación. Ah. Sí, de Faraday o no, él sabe que sí. El hermano Swagger tiene que ser salvo porque él hace la oración de fe todos los días. Es muy listo ese niño. Excelente, Sí. excelente. ¿Qué edad tiene él? Cumple 7 años. Cumplió 7 7. Bien. Y él es el reloj de la pared, Sí, ¿no? así es, sí. Dave. Amén. ¿Cómo seguimos eso? Exacto. Central en exacto. Missouri, 24-25 de este mes. Estamos esperando estar con David y Cheryl Hartgrove. Crossroads Cathedral Assembly of God. Sábado a las 7 y el domingo a las 10:30. Perdón, sábado a las 6 p.m., domingo a las 10:30, 24 y 25 de septiembre. John, ¿lo vas a dejar a Que Josh? él lo anuncie. Sí, papá estará en septiembre 24 y 25 acompañándome a Crossway Fellowship Church en Crowley, Luisiana. Tendremos servicios el sábado a las 6:30, 9:30 también el domingo y a las 10:30 el servicio general. Se reúnen en el Salón BFW. Si necesitan más información, por favor, llamen al pastor Doucet, 337-783-6524. Los vemos el 24 y 25. Muy bien. Si no está seguro para dónde va su papá, revise con Jude. Él sabe. Verificar con Sí, Jude. Jude sabe. Él tiene la sabiduría y perspicacia de todo. Sí. Sí. Bueno. Bueno, hermano Swagger, yo vi la vista o la mirada de desaliento a Larsen cuando usted dijo que usted no había cerca de la realeza y usted lo dejó a él. Lo dejó fuera completamente. Bueno, yo lo es que vi. reyes y sacerdotes por todo su alrededor y no conoce, ¿sabe cuándo? Bueno, yo voy a tener que hablar con Jude al respecto.
Lunes tenemos el maratón. Lo es. Y realmente no es el No, Bibletón. es el maratón, sí, perdón. Quise decir bibletón, pero no es maratón, lunes a viernes, excepto el miércoles. Él está disculpado. Jude tiene Tiene todos sus mi, sentidos. sí, correcto. Sí, Jean y Jude y todos mis nietos son hermosos. ¿Cómo es la situación? Todos. Todos Yo tienen no muy hubiese bien pasado parecido. eso por alto. Bueno, por eso es que ellos no y yo sí. Yo no diría nada y dejar las cosas como están. Bueno, aquí está el micrófono. Realmente tú estás causando problemas. El maratón es el lunes, ¿por qué no seguimos con eso, por favor? Damas y caballeros, ustedes se preguntan de qué nos reímos. Mire, yo realmente no lo sé. Yo tampoco. No lo sé. Él dice que sí, pero yo no estoy seguro. Bien, Dave, vamos a Gálatas. Empezamos en el versículo 6. Estoy maravillado de cuán rápido os hayáis El abandonado Espíritu aquel Santo, que os llamó a la gracia de Cristo, hecho posible por la cruz. a otro evangelio. Cualquier cosa que no tiene la cruz como su blanco de fe, No que haya otro, presenta el hecho de que lo que Satanás busca no es tanto negar el Evangelio, lo que él poco puede hacer, así como es corromperlo. sino que hay algunos que os perturban y que pervierten el evangelio de Cristo. Una vez más tiene que ver, o una vez más para hacer el blanco de la fe, algo aparte de la cruz. Damas y caballeros, yo temo que el mayor problema en el mundo de la iglesia hoy día es la perversión del Evangelio de Cristo. Pervertido, está pervertido, lo han hecho ineficaz. Pablo dijo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Y eso es lo mismo que pervertir el Evangelio, es tergiversarlo, hacerlo parecer algo que no es, predicar algo que no es la verdad. Yo clamo al Señor cada día, Señor, ayúdanos para que nosotros no pervirtamos el Evangelio de ninguna manera. Y si nosotros tratamos de sacarlo del lugar, aún en la menor manera, por favor, muévete en mi corazón, toca mi vida, nuestros corazones, para que nosotros podamos corregirnos, porque esto es lo más importante en la faz de la tierra. Actualmente hay innumerables millones en el infierno, porque ellos escucharon a un predicador que pervirtió el evangelio, y ellos realmente creyeron un evangelio erróneo y murieron eternamente perdidos, pensando que eran salvos. Sé que tuve un amigo que ahora está con el Señor, pero él tuvo un sueño del infierno y él vio allí personas que estaban caminando por encima de las llamas y estaban buscando, levantando la cabeza de las personas que estaban allí mirando los rostros. Y él le preguntó al Señor que estaba con él en aquel sueño, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Y el Señor le respondió, están buscando al predicador que les dijeron que eran salvos y no lo eran. Y ellos murieron eternamente perdidos. Están buscando a ese predicador. Piensen lo que le estoy diciendo, damas y caballeros, lo reitero, que es extremadamente importante. Millones y millones están en el infierno hoy. Y millones están en camino al infierno hoy. Es muy fuerte decirlo, pero es una realidad. Aquellos que predicaron una mentira, que pervirtieron el evangelio. Permítame hacerle una pregunta. ¿Puede una persona ser salva creyendo un evangelio pervertido? Mire, la entrada a la salvación tiene que ser correcta. Podemos ver, si usted no confía en Cristo solamente para ser salvo, entonces no es salvo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre sino a través de mí. Correcto, no hay otro nombre dado bajo el cielo por el que ¿Cómo puedan los hombres pueden ser los salvos? hombres. Amén.
Entonces solamente hay una entrada. Ahora, el problema con la corrupción del evangelio, como lo fue en la situación de los Gálatas, es que están tratando con hombres y mujeres ya salvos. Y aún así Pablo dice que hay algunos que os perturban o pervierten y pervierten el evangelio. Así que hay un potencial para un individuo aceptar un evangelio corrompido después de ser salvo. Lo que eso le hará a su relación con el Señor es realmente algo imposible de decir en toda situación. Sí, sí, Cada claro, caso claro. sería diferente, pero el peligro es que si aceptamos un evangelio corrompido, tenemos un objeto incorrecto de fe y el objeto incorrecto de fe puede costarle su alma. Ujú. Así es, correcto. Hermano Swagger, los individuos que enseñan doctrina falsa a veces les damos más libertad de lo que creo que merecen. Jesús dijo esto y fue en los 3 evangelios sinópticos, pero en Marcos 9:42 dice, cualquiera que ofenda, esa palabra es escandalizo, donde tenemos la palabra escándalo. Mm, Escandalosamente ofenden, pervierten y tratan de remover a alguien y lo hacen de una manera que causa que alguien caiga. Regreso para leer desde el principio. Y cualquiera que ofenda a uno de estos pequeños que creen en mí, es, sería mejor que se colgara una piedra de molino en el mm. cuello y fuese echado en el pozo. Jesús no tomó con ligereza a cualquiera que pervirtiera su evangelio para traerle daño intencionalmente a la gente que cree en él. Estos judaizantes tenían la intención, motivación, no solo para producir otro evangelio, pero para pervertir y causar a esta gente cambiar su fe de Cristo y el crucificado a el judaísmo. Estás en lo cierto. Lo que yo iba a decir, vamos a decirle a la gente cómo estaban pervirtiéndolo, lo acabas de decir. Sí, Ellos estaban tratando de introducir el judaísmo correcto. al evangelio, ¿no? Y eso era fácil hacerlo porque el judaísmo no tenía mucho tiempo y había ya Amén. descuidado su dirección. Y era el evangelio, si lo decimos así, durante miles o cientos de años, muchos cientos de años. Pero Pablo había predicado el evangelio de la gracia y el evangelio de la cruz a estas personas y habían aceptado a Cristo. Ahora ellos están escuchando a aquellos que están enseñando algo equivocado. Y eso es lo que Pablo llamaría, o a él, a los lobos rapaces se referiría tratando de pervertir el evangelio. Hay una intención, y seré bastante amable en esta presentación, pero hay una intención por estos maestros falsos de quitar a estos individuos de la gracia a la que se han presentado. Ujú. Palabra de fe, vida con propósito, revolución de la gracia, elevación y cualquier, bueno, esos maestros locos. Estos predicadores falsos pervierten la palabra de Dios porque ellos Mm, crean un nuevo evangelio con un nuevo molde para que la gente pueda salir de ahí. En Efesios 4 es una de las cosas que el cuerpo de Cristo en cuanto a los 5 dones verbales que menciona la Escritura, somos responsables de preparar a la iglesia para que no sean llevados por todo viento de doctrina, por las artimañas que van a presentar para poder cambiar el evangelio de tal manera que mueven a alguien de su fe en Cristo. Y cuando mencionamos nombres no lo hacemos para ser malos, estamos identificando a esos individuos como Pablo lo hizo para que la gente que comienza a seguir a esos individuos pueda tomar o que ponga atención y examine lo que se está enseñando y que lo comparen a la palabra de Dios. Porque puede sonar bien, tal vez hasta se sienta bien, porque a veces hay una experiencia que la gente tiene, aún hasta los mormones tienen el fuego que sienten en su pecho, sienten algo. Satanás puede hacer que ustedes sientan algo que tal vez no sea de Dios. así Debemos probar es. la palabra, aún Deuteronomio capítulo 13, Ezequiel capítulo 13, falsos maestros que salen con diferentes Mm. imaginaciones, pero más cuando traen cosas del pasado, sí lo saca de la palabra de Dios. Dios nos está probando y el Señor ahora está probando a muchos y quiero decirlo con claridad. Creo que muchos que han escuchado este mensaje por los últimos 15, 20 años, Dios está probándolos para ver si ellos quieren permanecer en fidelidad a esta palabra, Mm, aunque mm. estas otras doctrinas le añaden cosas o le quitan. Él está probando y quiero que la gente escuche. Hay un proceso de prueba para ver si ellos están aceptando este mensaje.
Por eso es que usted está recalcando, enfatizando aún mucho más para ese propósito. Falso evangelio es algo terrible, es algo horrible. Y eso puede causar que una persona pierda su alma. Así Y es. yo no estoy diciendo que todo es correcto lo que enseñamos. Todos nosotros necesitamos fortaleza en alguna área, ¿no? Y tal vez hasta podamos creer creyendo algo que está mal, ¿no? Por un tiempo y todavía ser salvos y amar a Dios y ser usados por el Señor, porque ninguno somos perfectos. Y nosotros todos todavía tenemos mucho que aprender, tenemos que aprender cosas que aún desconocemos sobre el Evangelio. Pero esto es el material más importante en la faz de la tierra. Realmente hace la Constitución de los Estados Unidos parecerse a un juego, realmente, en comparación. Usted puede decir lo mismo de cualquier documento en el mundo. El Evangelio de Jesucristo es lo más importante, punto. Amén. Es vital en nuestras vidas tenerlo correcto y certero. Nosotros actualmente estamos seguros que tenemos todo correcto. No, no lo estamos. Y todavía estamos aprendiendo y estaremos aprendiendo hasta que suene la trompeta. Pero si usted tiene una mente abierta y un corazón abierto y le pregunta, le pide al Señor, Señor, si me estoy saliendo de la línea, deténme. Tú eres Dios, puedes hacer cualquier cosa, detén a esta persona, a este individuo y ayúdame a ver lo correcto y conocer lo correcto. Y el peligro, cuando utilizo el término payaso, es apropiado porque esa persona viene con el propósito de distraer para que la persona no ponga atención. Por eso en el circo el payaso es una distracción cuando se hace algo más significativo en otro lugar para que no lo vea hasta después. Y es lo que los falsos maestros hacen. Ellos son una distracción, ellos le quitan la atención a alguien mientras que algo está sucediendo en otro lugar. Bien, entonces estamos diciendo que estas personas de las que está escribiendo Pablo en Gálatas, estamos diciendo que ellos han tratado de anexar el judaísmo y llevarlo al Evangelio de la gracia y el mensaje de la cruz. Y si ellos continúan avanzando de esa manera, luego de haber leído lo que Pablo les dijo, ¿son salvos? Mi inclinación es esta. Ellos estaban diciendo que la gracia era ineficaz y que la ley era el medio por el que debían obtener la justicia por sus méritos. Son salvos, mi inclinación es de que Dios conoce el corazón de la gente, realmente los conoce. Pero si alguien está moviendo a alguien y alejando a alguien de fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, cualquier cosa que sea, ellos están en tierra peligrosa y finalmente el individuo que lo enseña, porque la gente se va a empeorar y ellos se usan a sí mismos, diría Pablo. Ellos mismos están en tiempos peligrosos y pueden perder su alma. Aún si son salvos, ¿no? Y esperamos que así sea. Esperamos que sí. Esperamos que sean salvos. Pero todo lo que nosotros creemos que es erróneo, que está mal, eso va a causar problemas. El peligro es la levadura. La levadura se expandirá más. No se detendrá. Será peor, empeorará y empeorará. Algo en cuanto a la naturaleza de la levadura. Una situación interesante que ha ocurrido, aún al verla yo ocurrir en el último año o dos. Un amigo mío había aceptado levadura. Mm. Esa levadura destruyó su vida. Pero yo he visto a gente en la iglesia que han aceptado la misma levadura que aparentemente no tiene ningún tipo de respuesta negativa. Y lo que quiero decir es esto. Muchas veces hay gente que dice, bueno, esto no puede ser malo porque mira tal y tal, mira su vida. Ujú. Pero es la naturaleza de la falsa doctrina. Tal vez alguien hubiera dicho, bueno, esto no puede ser malo, fijémonos en Pedro. Ujú. Pedro está de maravilla. Pero como ya se dijo, toda levadura tendrá un efecto negativo en nuestra vida. Sea que reconozcamos, en algunos casos, Satanás está utilizando a individuos, ah, levantándolos para Ujú. engañar a otros, que es la naturaleza de los falsos maestros, pero no podemos utilizar
a la persona o el ministro como el requerimiento. Tiene que ser la levadura, tiene que ser si es verdad o si es error. Y quiero hacer ese punto porque no toda falsa doctrina tiene el mismo efecto en todos. Así es. Así es. Hay ciertos individuos que parece como que Dios está utilizando su ministerio, Dios está utilizando fuertemente, pero están predicando levadura. Cuando usted Ujú. lo ve bien, están añadiendo, aceptando algo. No podemos ver al maestro, la persona, y decir, ellos siempre son la razón por la que esa doctrina tal y tal está bien, Ujú. porque no tiene el mismo efecto en la misma gente. Si es levadura, traerá destrucción. En este caso en particular era la psicología. Y yo vi eso porque hay tantos que ignorantemente están aceptando esto Mm. y están diciendo que no importa. Pero una vez más, yo he visto esa levadura destruir vidas, destruir familias. Lo que sucede en la vida de una persona es una cosa, pero nosotros tenemos que llegar a la conclusión que todo error en el que creamos va a tener un efecto negativo tarde o temprano sobre nuestras vidas. No Amén. importa quiénes seamos, no importa qué tan dedicados seamos o consagrados, eso va a tener un efecto secundario negativo. Usted no puede comerse la Amén. levadura y esperarle que no va a tener un resultado negativo, Así va a es. suceder. Permíteme decir esto. Todo el libro de Gálatas, todo el libro de Hebreos es una indicación de que si usted sigue falsa doctrina, puede perder o puede dejar su salvación. Entonces, eso es completamente en contra de la enseñanza de seguridad incondicional eterna. Todos estos libros son escritos con el propósito expreso de dirigir a la gente, diciéndole que si puede, si usted sigue falsa enseñanza, lo llevará fuera de la salvación. Bueno, esa es la intención, ¿no? Sí, él estaba trabajando con los líderes de Gálatas, diciéndoles que Cristo debía ser formado en ellos otra vez, que indica, y yo no creo que estamos viendo un grupo de personas en Gálatas que había dejado el verdadero evangelio de la gracia. De hecho, esa palabra que Pablo utiliza de ellos que dejaron la fe en el versículo 6 está está en un tiempo que finalmente no habían decidido dejar la fe, sino que estaban en el proceso. No estamos viendo a gente que está completamente perdida, sino que están en el proceso. Pero la idea de que Cristo obre en ellos o que ellos obren hasta que Cristo sea formado en ellos, la idea es de que el entendimiento correcto de Jesucristo había sido dañado en su corazón y en su mente y en sus vidas. Así que ellos estaban moviéndose en una dirección que estaba destruyendo la imagen de Así Jesucristo en su es. corazón y en su vida. Y hasta que eso sea reconciliado, si ellos siguen moviéndose en esa dirección con el tiempo, Jesucristo no va a ser el mismo Jesús del que les predicó Pablo. Él no sería el mismo Jesús que ellos habían recibido cuando Pablo estaba entre ellos. Así que tomando esa dirección o tomar esa dirección los va a llevar al punto en el que no están creyendo en el verdadero Jesús de la Biblia. Creemos en Cristo, pero también creemos que los niños tienen que ser circuncidados, esto, aquello, lo demás. Y Con el tiempo uno regresará al judaísmo completamente. Con el tiempo eso hubiera llegado a eso si no se hubiera detenido. va a consumir a la persona totalmente, Sí. eventualmente. Y una vez más, Pablo tendría que aclarar que el propósito de la ley, lo cual él hace en Gálatas, jamás era para reemplazar la promesa. La promesa era lo que Abraham recibió cuando él puso su fe en el plan de redención de Dios, Así es, sí. literalmente la justificación. La ley de Moisés era una revelación de la naturaleza y carácter de Dios y era un pacto o una provisión del pacto o una guía del pacto por la que el pueblo pudiera mantener una relación con Dios. Pero la ley no era el evangelio. No era el Ujú. evangelio. La ley era añadida con el le era añadida al evangelio. No solamente la promesa, pero el proceso de recibir la promesa que fue por la fe. Correcto. Entonces toda la situación se convirtió en una desilusión de lo que la ley realmente era. Y el valor de lo que le traía a la gente que estaba debajo. Y cuando Pablo estaba estableciendo estas iglesias en Hechos 13, bueno, estaba pensando que tal vez sería bueno escuchar qué fue lo que le predicó a este grupo.
En Hechos Mm. 13, voy a leer unos cuantos versículos, en el versículo 38. Dice, o sea, vosotros conocido que a través de este hombre, hablando de Cristo, se os predica el perdón del pecado y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vosotros. Y él sabía, mientras entró a la iglesia, cuál era o cuál iba a ser la batalla. Y él predicó claramente que la ley no salvó, que la ley no podía justificar, que la ley no era el medio de salvación. Y él dijo eso y lo estableció y lo vemos en el libro de los Hechos, evidenciado con lo que él predicó a esta región. Bien, pero lo que estás diciendo es que esa salvación era lo que los sacrificios representaba, no estaba en guardar la ley. Correcto, sí. Su salvación representaba una obra futura de Dios que sería hecha por Cristo. Todo era tipo y sombra en la ley, todo. Así es, así es. Pablo de Pablo, ninguna manera presentó la ley como medios de salvación o como victoria sobre el pecado cuando él vino a la iglesia o a las iglesias de Galacia. Cuando él viajó por Listra, Durham, se me olvida una de ellas, Iconium, esas áreas en el sur de Galacia, de ninguna manera contó o habló de la ley como salvación. estoy volviendo atrás cientos de años antes de que Cristo viniese, antes de que viniese Pablo, y estoy diciendo que su salvación no estaba en guardar la ley, Así era lo que es. esos sacrificios Sí, representaban. el proceso de obtener justicia a través de la fe no cambió cuando la ley mosaica se dio. Así No es. cambió. Ellos no se dirigían a Dios bajo un nuevo medio. Abraham ofreció sus Amén. sacrificios y su salvación consistió en lo que ellos representaban. Exactamente, la ley no cambió nada de eso. Muy bien. Entonces era la fe. Este es el punto. Fe en el plan de redención de Dios, que fue lo que trajo la redención. Ahora, Dios establece la ley de Moisés por razones específicas, pero no para establecer un camino de salvación. La ley jamás hubiera podido No, no salvar, no fue podía diseñada salvar. para hacer eso. Fue diseñada para gobernar el plan y el pueblo de Dios. En otras palabras, pero ahora si ellos se rehúsan a obedecer de la mejor manera que ellos pueden entrar en problemas, ¿no? Claro que sí, por esto es que si usted hubiera hablado con Pablo antes de su conversión, yo estoy seguro que él hubiera dicho que la ley salvaba. Estoy seguro que esa era la idea, soy salvo porque yo soy judío, Mantener la ley, Abraham era mi guardar la padre ley. y yo tengo una ley. Como dijeron de Jesús, maldita esta gente que no entiende la ley. Era todo el concepto. Entonces la transición de pacto antiguo a nuevo no es algo fácil, no es algo sencillo. Y los judaizantes estaban completamente dirigidos a no dejar que la ley desapareciera. Bueno, algo que se ha estado haciendo por 1600 años y ahora un hombre viene y dice no lo hagan, no vale la Correcto. pena. Y Es si un la ley problema. mosaica existe, si hay un objeto de fe o no, entonces está el objeto incorrecto de fe completamente para salvación. Usted tiene que dejar que Cristo nada más sea el objeto de su fe bajo el nuevo pacto. Eso realmente es la atracción. Pero estoy hablando bajo el antiguo pacto. Sí, miren, ellos habrían, bueno, no pensa, los judíos no piensan de la salvación como No, no lo nosotros lo hacían. pensamos. En su mente ellos eran el pueblo de Dios. Cuando eran circuncidados Así desde es, niños así eran es. traídos al pacto y eran el pueblo de Dios. Por eso es que muchos de los ancianos y líderes cuando se encontraron con el Sí. ministerio de Juan el Bautista, él dijo arrepentíos y, y pasen por el ritual de limpieza y sean bautizados. No digan que soy salvo porque soy judío, sino que Dios puede levantar aún de estas piedras. Correcto. Entonces todo eso estaba en la mentalidad de que Pablo estaba tratando de eliminar, pero los judaizantes acá, en este texto, en ese momento, Mm. estaban enfatizando vehementemente, poderosamente su creencia. Tienes que, y no había opción.
Y eso es lo que perturbaba la mente y el corazón de los convertidos. Se les había dicho la verdad por Pablo, él los había llevado a la verdad del nuevo pacto, pero estos con los que estamos luchando, con la idea de rehusar creer en lo que el nuevo pacto se ofrecía, estaba tratando de llevarlos en una dirección que cambiaría el objeto de su fe, el objeto de su fe que Pablo les dio. Bueno, estaban haciendo lo opuesto a lo que él les había enseñado y cómo Exacto. habían sido salvos. Habían entregado su corazón a Cristo bajo lo que él les había enseñado y Sí. ahora estaban poniéndolo en Pero riesgo. no lo vieron y lo veían porque estaban a ellos como todo otro tipo de engaño se les había dicho, si aman a Dios van a hacer esto. Ahora, estás diciendo que habían judíos entre ellos que los estaban persuadiendo. Bueno, los judaizantes en cuanto a lo que yo puedo ver, tal vez habían algunos gentiles que enseñaban lo que los judaizantes estaban enseñando, pero los judaizantes creo yo que primordialmente venían de Jerusalén, venían de los judíos. Habían hombres que eran judíos. Muchos de ellos habían aceptado a Cristo, tal vez algunos no. Podemos argumentar si ellos eran salvos o no, pero el problema era que ellos estaban tratando de traer este nuevo pacto a este convertido del nuevo pacto o al nuevo pacto a guardar la ley. Tratando de mezclar lo antiguo y lo No nuevo. se puede. Es un principio de la vida. Tenemos que dejar lo viejo para aceptar lo nuevo. Bueno, quería resaltar algo, hermano Swagger. Su pregunta anteriormente es una retante, ¿no? Porque la respuesta no es una agradable. De hecho, vamos a tratar con esa respuesta en un momento. Su pregunta sobre aquellos que, primero que nada, aquellos que están predicando, propagando lo que es la falsa doctrina. La falsa doctrina se resume de esta manera. Cualquier cosa excepto Cristo y este crucificado. La falsa doctrina podemos identificar las etiquetas, pero todo vuelve a ese punto. ¿Es la cruz el fundamento o es Así otra es. cosa? ¿O realmente llevan a las personas a un programa, a una persona, denominación, ellos mismos? La lista es larga. Pero al final del día, mientras vemos a aquellos que están predicando y enseñando esta falsa doctrina, usted preguntó de la salvación de ellos. Pablo dijo que sean anatema. Y eso quiere decir condenados eternamente, básicamente. Vamos a Así hablar de eso es. más Sí. adelante. El Señor está viendo esto diciendo, estamos hablando de el alma de los hombres y la obra de Cristo. No hay un tema más importante que este. Pero cuando vemos lo que está sucediendo, lo que sucede hoy en la iglesia moderna, realmente es muy similar e idéntico. Y el punto es este, en el libro de Ezequiel, capítulo 3. Si el Señor está entregando un mensaje y usando a alguien para hacer eso, ellos se entregan su alma, aquellos que están pereciendo y esa persona no se arrepiente, esa persona que es el predicador, el atalaya, ellos se entregan su alma, pero si usted no quiere que el pueblo, o si usted no advierte al pueblo que están pereciendo, entonces su sangre será requerida de la mano de aquel que ha sido desobediente. En la atalaya de la mañana. Atalaya, vela toda la noche. Amén. Creo que Así usted es. predicó esto anteriormente y fue muy poderoso. Es algo que cada predicador y persona en el ministerio debe de pensar constantemente. Lo prediqué en Johannesburg, Sudáfrica, eso. Recuerdo que busqué al Señor ese sábado en la tarde y por el mensaje y eso fue lo que él puso en mi corazón. Y nosotros estuvimos, es un gran auditorio. Había más de 5,000 personas allí aquella noche, me dijeron. Y el Espíritu de Dios se movió de tal manera que, que vi a personas que corrían por los pasillos para entregar su corazón a Dios Cristo. mío. Gloria a Dios. Literalmente corriendo o ellos se habían salido del camino de una u otra situación. Y bueno, yo los vi como corrían, literalmente corrían y lanzándose en los altares, clamando a Dios. Y el Espíritu Santo trató con sus corazones y yo quiero ver eso en los Estados Unidos. Esa palabra es tan correcta, hermano Swagger. Viene la mañana y Ujú. también la noche, pero es una atracción la de los estadounidenses, predicadores estadounidenses, de ser esa luz de ánimo y aliento, y lo necesitamos.
pero la responsabilidad del profeta también era decirle a aquellos que no habían atendido el llamado, que venía la noche, Así es. las tinieblas vienen, Ahí viene está. el Sí. juicio, viene la mañana para los que se arrepientan, pero hay Amén. juicio venidero y no viene de la manera como pensamos. Cuando rechazamos la cruz, usted hizo una nota en su comentario de Romanos 8 y condenación, y usted hizo esta Ujú. declaración, es casi se puede decir, tal vez esté parafraseando lo que se ha dicho, pero es cuando uno rechaza la cruz, la respuesta inmediata, esa cita, la noche, que la persona va a experimentar es la condenación y es lo que los Gálatas estarían experimentando y podemos entrar en detalle a todo eso, tal vez no, si no hay tiempo, pero es una vida de culpa Ujú. como resultado de ataduras. Y esa es la primera noche, ese es el temor que debemos tener. Y ustedes van a estar repasando los miércoles hebreos, pero es lo que debemos hacer, temer las consecuencias de rechazar el verdadero evangelio, que debemos temer la respuesta, debemos temer las consecuencias, una vez más, de aceptar ese evangelio pervertido. Es el mismo mensaje. Algunos creen que Gálatas era un adendum o un precursor del libro de los hebreos. Algunos creen que ambas cartas hubieran estado juntas y tal vez puede ser cierto o no, pero el mensaje está conectado, están juntos. Las dos cartas están juntas. La mañana viene y después la noche. No es popular decirlo, Ujú. pero hay un juicio y por supuesto también aún más ampliamente que nuestra vida inmediata. Un juicio venidero que el profeta tenía que advertirle a Israel y como dijo Josh, tenemos que advertir también. No es popular decirlo, pero la respuesta negativa a un evangelio falso tenemos que levantar a esa bandera. A través del profeta, el Señor le estaba entregando esto a toda la nación. Y eran naciones paganas en aquel momento que se les dio la oportunidad de aceptar al Dios de Israel o no aceptarlo. Y si lo rechazaban, entonces llegaba la noche al punto donde ellos se perdían, ¿no? Isaías también diría a los callados. Creo que él se refiere a ellos como dumes, significa quietos, que no se ha hecho ningún movimiento en lo absoluto, se ha permanecido neutral. La noche viene, Así la es, noche viene. así Alma es. perdida que ha escuchado el evangelio y ha dicho, bueno, yo me voy a quedar aquí sin moverme. No, no hay ningún tipo de terreno pasivo con el evangelio. Y esas naciones fueron destruidas Amén. eventualmente. Él los vio y dijo, no vinieron a la ayuda de mi pueblo cuando estaban en problemas. Y solo eso, nada más, fue suficiente para decir, debieron ayudarlos, pero hicieron que su atadura fuera peor, o tal vez no hicieron nada en lo absoluto. Pero el juicio viene. También eso se refiere a un individuo Amén. que rechaza el llamado del Señor y la noche eventualmente llegará a sus vidas donde ya solamente tinieblas. El escritor de Romanos diría, y sé que tenemos que ir a la pausa, pero él diría, tenemos toda oportunidad de aceptar el conocimiento de Dios, pero la humanidad en general la ha rechazado y por eso serán juzgados. Ya volvemos. Estamos de vuelta, damas y caballeros. Ah, hay algunos aquí que yo no voy a mencionar quiénes son. Ajá. Estaban atacándome sobre el lugar donde yo tuve el privilegio de nacer. Y yo no lo voy a tomar en contra de ellos. No, no, Mm. no. Bueno, tampoco se lo vamos a tener en contra a usted. Es un Bueno, privilegio. yo voy a señalar al hijito de este. El chiquito, sí. El chiquito este que tiene un mejor entendimiento de las cosas que el papá. Usted está hablando de mi nieto, ¿verdad? Bueno, lo que tú digas. Sí, bueno, el nieto, lo siento. El nieto, Sí, perdón, sí, el el nieto, nieto. exacto. Sí, sí, tengan cuidado. Y él me dice que soy salvo, Sí, él lo sabe. pero este que está aquí al lado duda. Bueno, para eso son los amigos, ¿no? Para decirle la verdad. Recuérdate que yo estoy de tu lado. Sí, sí. Para eso son los nietos. Ellos dicen la verdad, sí. Eso es lo Regresemos que a Gálatas, hacen. por favor. Eso es lo que hacen. Rápidamente, vamos a volver. Bien, Dave. Quiero presentar algo. Estaba pensando en la pausa
que en Levítico 17, primeros versículos, vemos al Señor tratando con Moisés con respecto a las ofrendas. La ofrenda se traduce, pero realmente significa oblación y tienen la idea de, mucha gente no se da cuenta que ese sacrificio tiene la connotación de una persona trayendo algo dado a alguien para traérselo, y lo segundo tiene que ver con acercarse más. Los sacrificios fueron dados para permitir que nosotros nos acercáramos más a Él, pero Él suplió el sacrificio. Vemos que de esto se menciona en Génesis 3:15, vemos las ofrendas de Abraham, vemos en la ley las 5 ofrendas levíticas y las 7 fiestas que se explican más en Levítico 23 y Números 16. Todo esto era para atraer a la gente a Dios. Vemos en el Nuevo Testamento que aquel rey que sacaba a la gente por los vestidos incorrectos, la idea del sacrificio era vestir a esa persona correctamente para que pudieran acercarse más a el Señor en este caso. Siempre tenía esa implicación, insinuación. Así que si usted no trae la vestimenta correcta, si no trae puesto lo que el rey ha provisto para entrar a la fiesta, usted no va a poder permanecer, será arrojado. ¿Cuál es esa vestimenta? Se viste de Cristo. Trae el sacrificio que Dios suple, Dios provee a Cristo para que pudiéramos aceptarlo y tener esa cercanía a Dios, esa oblación, ese sacrificio, esa ofrenda. A veces no se interpreta por los autores de esa manera, pero el sistema de representación, o más bien el sistema de sacrificio representaba eso, una cercanía a Dios. La expiación es lo que nos cubre, la sangre nos cubre, pero Jesucristo hizo algo que el antiguo pacto no podía hacer, y eso es perdonar los pecados, pero Cristo quitó los pecados. La sangre fue derramada al pie del altar para significar la sangre que sería derramada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esa sangre limpió Así de es, todo correcto, pecado, amén, alabado sí. Dios por eso. Así que si nosotros quitamos las vestiduras, quitándole el enfoque a alguien del objeto correcto de la fe, el sacrificio, porque es el sacrificio que nosotros traemos, nuestra fe en el sacrificio de Cristo. Cuando están abriendo la puerta al juicio de Dios. Uno se expone a sí mismo. Recuerden que las tinieblas llegaron cuando Cristo estaba en la cruz. Dios juzgó el Así pecado es. en la cruz, y la luz que vendría sería la resurrección. Debemos caminar en esa luz, no en las tinieblas. Cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros, no hay nada que podamos hacer para mejorar eso. Cuando dicen que todo lo que Dios hace tiene un gran peso. Cuando Jesús murió, hubo un terremoto y la tierra se abrió horizontalmente, no verticalmente como siempre lo hace cuando un terremoto sucede, se rompe verticalmente, pero en esta ocasión fue horizontal. ¿Y qué significado tiene eso? No puedo yo decirlo, no lo sé, pero sé que todo lo que Dios hace tiene un significado importante. Claro. Bien. Dave, continuamos leyendo. Terminamos el 7, ¿quiere seguir al 8? Sí, por favor. Pero aún si nosotros Pablo y sus compañeros. o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, Jesucristo y el crucificado. sea anatema. Eternamente condenado, el Espíritu Santo lo dice a través de Pablo y hace esto muy serio. Ahora bien, el Espíritu Santo hizo que Pablo escribiese estas palabras y él estaba molesto ahora porque él había predicado a ellos la manera correcta y estaban dándole la espalda, retrocediendo. Y él está muy molesto al respecto, como debe de ser. Y sé que alguien le estaba diciendo, me estaba contando de un predicador que yo pensaba que estaba anclado muy correctamente, pero su fe estaba siendo llevada a otra cosa que yo no voy a entrar en esos detalles. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado que no perdamos lo que tenemos. Correcto. Entiendan eso, Sí. damas y caballeros. Y retroceder, que Dios nos ayude, no queremos hacer eso. Pero usted puede hacer precisamente eso. Eso puede suceder.
Así es, hermano Swagger, al continuar en estos versículos, asegurémonos de concentrarnos en el pensamiento que estamos tratando con los predicadores aquí. Eso es verdad. Y eso es importante porque aunque Pablo es fuerte con los Gálatas, Más fuerte con los predicadores. aquellos que están viendo o tratando de experimentar la destrucción en sus vidas aquí en Gálatas son los predicadores. En 1 Corintios, el argumento que se presenta entre Pablo y lo que llamaríamos como los superapóstoles, potencialmente judaizantes, son advertidos que si predican lo incorrecto, contaminarán el templo y Dios los ¿Y qué destruirá. dice, qué significa anatema? Anatema, originalmente la palabra era utilizada para describir una ofrenda hecha a un dios falso. Entonces la idea es cómo se siente Dios acerca de una persona que ofrece sacrificio a un dios falso. Ese sacrificio era anatema. Originalmente era la palabra significando que llegaba a algo despreciado por Dios, algo que era aborrecido por él. Bueno, ellos estaban retrocediendo al judaísmo, estaban mezclando la cruz y el judaísmo. Sí, pero anatema es hacia el maestro, el predicador, Así aquel es, que está correcto. enseñándolo, porque ellos son esa vasija que están tratando de destruir y cambiar el curso de la fe de alguien. Llegará el momento cuando el estudiante se sigue aceptando esa verdad que ese maestro está enseñando, ellos propiamente estarán bajo esa misma, Así es, ese correcto. mismo juicio. Si usted lo cree y lo acepta. Pero yo creo que la advertencia es fuerte y si usted leyera esto y usted fuese miembro de la congregación de Galacia, usted no era el maestro. Eso lo haría usted quedarse ahí y ponerse en cuanto, o fijarse muy bien qué es lo que está pasando. En el capítulo 3, él dice, ¿quién nos ha engañado? Así que una vez más está tratando de, mire, hay una separación y quiero asegurarme de que la gente sepa, que la gente que está siendo desviada y él, maestro falso en sus declaraciones. Pero si el pueblo a quien él estaba predicando está de acuerdo con él y continúa, Con el tiempo enseñaríamos lo mismo. Predicamos lo que estaríamos creemos, ¿verdad? perdidos. Como quiera que haya sido el predicador, anatema, él también Correcto. lo Solo quiero sería. separar los dos porque es necesario. A algunas personas que se levantan y declaran, así dice Jehová, y el Señor no lo está diciendo, está en grandes problemas. No por allá, ahora mismo. Ahora Así mismo. es. Porque está destruyendo el cuerpo de Cristo, que Jesucristo murió para proveer la vida. Y eso es inaceptable en la mente de Dios. Entonces siempre vemos con Pablo, tal vez y una vez más al leer en Gálatas, podremos ver su corazón por el creyente de Galacia. Pérez ya se mencionó o ya se refirió a esto. Estoy rogando por vosotros para que Cristo sea formado en usted otra vez. Mm. Los predicadores, los maestros de esta falsa doctrina que está alejando a estos creyentes que están engañándolos. Él es fuerte con ellos, no solamente aquí, pero en sus otras epístolas también, especialmente los maestros. Ahora, por el peso donde Pablo trata y el Espíritu Santo lo inspira a hacer eso, ¿es razonable decir que estos individuos sabían lo correcto y estaban escogiendo tomar otra dirección? Creo que sí, no hay duda alguna que sabían que era lo que predicaba Pablo. Hablando de los maestros y Sí, sabían predicadores. lo que predicaba Pablo, porque estaban en oposición. Pablo, no es esto, no es aquello. Nosotros tenemos documentación de Jerusalén. Somos más importantes que Pablo. Tienen que denigrar a Pablo para denigrar su mensaje. Ellos lo sabían exactamente lo que estaba enseñando y predicando. No hay duda alguna, como leí en Hechos 13, no hay duda en su mente lo que Pablo está predicando. Ellos son o están en contra de lo que Pablo ha presentado como el Evangelio. Y su ira y su incredulidad viene como ataque contra Pablo. Creo que ese es el punto, que no creen su evangelio. No, Nunca correcto. lo han creído, nunca han entrado en la verdad. Bien, Sí, pero amén. cuando se les predica la gracia en la cruz, ¿se está diciendo entonces que ellos no lo aceptaron en aquel momento? No creo que los judaizantes venían de la arena o el ámbito judío. Los judaizantes habrían venido Ujú. principalmente de Jerusalén. Sí, sí.
hombres judíos en Galacia. Ciertamente Sí, hay algunos que eran sinagogas de había ahí. Galacia. Ellos se escucharon de las iglesias establecidas por Pablo, así que fueron allí para corregirlas. Correcto. Y eso no sucedió solo en el ámbito de Galacia, también sucedió Oh, sí, en sí. Antioquía. Y fue un movimiento. Y una vez más, cuando llegan al Consejo de Jerusalén, encontraremos que el movimiento no fue autorizado por Santiago, sino autorizado por hombres que solo querían guardar la ley y mantenerla. Entonces, como dijo Pérez, el modo de plantación de las iglesias era primero ir a la sinagoga y declararle el evangelio a aquellos en la sinagoga, a los gentiles y a los que temían a Dios, y darles el mensaje. La mayoría de los que aceptarían eran gentiles, y los judíos se enojaban y se oponían. Pero muchas veces eso Correcto. causó Entonces los protestas. judaizantes, creo yo, que se centraban en la ciudad de Jerusalén. Ellos salían buscando a Pablo. Una cosa que parece que Pablo hace en esa biografía que nos da en los primeros 2 capítulos es que él quiere que esté muy claro que él no necesitaba la autoridad de Jerusalén para llegar a predicar el evangelio, que él les predicó. Aborrecían. Así que principalmente era que ellos sí le apelaron a la autoridad de Jerusalén para ir a predicar lo que ellos querían. Sí, Santiago tenía que hacerle la pregunta. Escuchamos que no debían guardar la ley y sabemos que Santiago era un creyente. Sin duda habrían habido algunos otros que estaban ofendidos completamente y que ellos mismos eran una maldición sin aceptar el evangelio, pero estábamos ofendidos porque cuando establecieron sus iglesias no incluyeron el judaísmo. Se Correcto. nos terminó el tiempo. Vamos a continuar en la próxima programación, pero el lunes empezamos el maratón y estén orando al respecto, por favor, damas y caballeros. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.